Buenas tardes, mi nombre es Karen Malaret, soy psicóloga clínica. Es para mí un placer estar con ustedes aquí hoy. Entonces voy a hablarles sobre los aspectos psicológicos y emocionales de esas pruebas de discernimiento en la mujer y voy a hablar un poco de la entrevista motivacional y cómo podemos utilizar esas técnicas para aumentar que las pacientes se hagan esa rutina, esas pruebas de discernimiento rutinariamente. Ok, los objetivos para esta charla es aumentar la concientización de la facultad médica sobre el impacto emocional y psicológico que pasan las mujeres cuando se tienen que hacer pruebas de discernimiento. Adicionalmente, dar una base general de lo que es la entrevista motivacional y discutir cómo es efectiva para producir cambios positivos en los hábitos de vida de las personas. Entonces, detallar algunas técnicas de la entrevista motivacional y proveer ejemplos de cómo el médico o la doctora puede ayudar a mover a su paciente a hacer cambios positivos en su vida. No tengo ningún conflicto de interés, no recibo ningún honorario de ninguna farmacéutica ni de un proyecto de investigación. Y entonces el pretest para esta charla son los closed-ended questions are an important technique used in motivational interviewing. ¿Cierto o falso? No sé si conocen lo que son las preguntas cerradas y si esto es una técnica importante de la entrevista motivacional. Que espero que puedan contestar esto al final de la conferencia. La próxima es que si es el evocar o extraer el conocimiento que tenga la paciente sobre los riesgos de salud, que sí es un factor importante de la entrevista motivacional. Okay. Entonces, ahora vamos a mirar el impacto psicológico que pasan muchas mujeres cuando se tienen que hacer estas pruebas. Por ejemplo, van a ver en sus pacientes que muchas pues, presentan con miedo, ansiedad, pueden tener algunas dificultades de sueño, dificultades interpersonales y puede haber hasta un funcionamiento disminuido por la ansiedad que les produce hacerse estas pruebas y potencialmente lo que pueda significar esto. Entonces yo me imagino que muchos de ustedes a lo mejor han estado en la posición donde han tenido que hacer pruebas de discernimiento a pacientes y algunas pacientes a lo mejor se les ponen tan ansiosas que inclusive al día después de haberles hecho la prueba ya están llamando al consultorio a preguntar, mira, las pruebas ya llegaron los resultados, porque esto les ocasiona mucha ansiedad. Inclusive en casos más extremos se han visto pacientes que inclusive llaman a la oficina del patólogo a ver si las pruebas han llegado allí, si los resultados han llegado. Y en el otro lado del espectro, pues van a haber pacientes que a lo mejor toman una posición más evitativa, donde entonces no van a las citas de seguimiento porque no quieren ni enterarse. ¿Y por qué hay una resistencia a hacerse pruebas de discernimiento, de cáncer y otras cosas? Pues porque esto produce miedo. Y el miedo es algo que se activa si hay una amenaza a desarrollar una enfermedad. El miedo a la misma vez motiva a las personas a desarrollar unas estrategias para manejar esta amenaza. Hay personas que, por ejemplo, pues van a tomar una actitud más de control, en donde van a seguir las recomendaciones que les da su médico, porque entienden que de esa manera van a reducir la amenaza que este miedo les provoca. Pero otras personas van a tener, por otro lado, que toman una actitud más evitativa, lo que es conocido como avoidance. Y es porque no entienden que las recomendaciones que está dando su médico van a bajar la amenaza que esto representa. Entonces son personas que son más susceptibles a manejar esto con
con lo que es el avoidance, la negación o el denial, o otras defensas psicológicas. Entonces, cuando lo que, un poco hablando hoy, ¿verdad?, ya entrándonos en lo que es la entrevista motivacional, tiene mucho de lo que es el modelo transteórico de cambio, que fue un modelo diseñado por Prochaska y Clementi, que habla sobre ese periodo de ambivalencia de cuando una persona va a hacer cambios en su vida, pero todavía está en esa confusión en si los hago o no. Y obviamente la meta sería mover a la paciente en resolver esa ambivalencia y que se muevan en una dirección de cambio. Aquí les tengo pues el modelo transteórico que habla sobre las etapas de pues, precontemplación, que es cuando la persona pues no está ni consciente, no tiene conciencia de que tiene algún problema, está como en denial, lo que conocemos. Luego, lo que vendría siendo más importante para la entrevista motivacional sería mover a la paciente de una etapa de contemplación donde la persona a lo mejor está ambivalente, pero reconoce que tiene que hacer algunos cambios en su vida, a una etapa de acción donde ya pues planificó, se preparó y tomó las medidas adecuadas para llevar esos cambios en su vida. Enfrentando los issues de salud pública en la mujer, utilizando la entrevista motivacional, no es un propósito de tan solo aumentar que hayan más pruebas de discernimiento o que sí se las hagan, sino también que la medicina moderna hoy día pues se está moviendo pues en gran parte por esta nueva movida nacional de prevención y detección temprana, a que haya esta concientización en la población. Entonces, ¿qué pasa? Se está adaptando lo que son las técnicas de entrevista motivacional que originalmente en el 83, cuando se elaboró, se utilizaba para uso de sustancias y alcoholismo, pero ahora se está globalizando para adaptarlo a todas las conductas relacionadas a la salud, como sería pues aumentar esas pruebas de discernimiento, la conducta sexual, la dieta, el cesar de fumar, aumentar actividad física, control de diabetes. Entonces, cuando hablamos un poco pues, el paradigma tradicional de educar al paciente, pues se acostumbraba a entrenar a los médicos y a que ellos, o sea, que dan proveen información sobre los riesgos de salud y que son los que tienen el expertise médico, lo cual no de ninguna manera estamos aquí para debatir eso ni quitar eso, pero lo que la entrevista motivacional un poco quiere hacer es hacer el paciente el centro del tratamiento, sino que esté basado en ellos, en que ellos son los expertos de su propia vida y nadie sabe más de ellos que ellos mismos. Por eso, cuando miramos estos dos modelos, lo que es el modelo tradicional de la práctica médica es donde se educa al paciente sobre los riesgos de salud, sobre los cambios que tienen que hacer, y ellos dan su consejería de su expertise. Pero esto puede producir mucho choque y cambios, resistencia del paciente. Cuando nos vemos por el otro lado, el modelo, la entrevista motivacional se centra en el paciente, en que haya una relación de compromiso, de colaboración, donde se respeta y se crea un ambiente de respeto y de autonomía, que se promueve la autoeficacia del paciente a ellos mismos tomar una decisión de hacer los cambios en su vida. De hecho, hoy día se está entrenando a los estudiantes de medicina a que
a utilizar técnicas de la entrevista motivacional y basado en el modelo transteórico, porque se entiende que estas técnicas han sido críticas ahora para reducir factores de riesgo. Aquí lo vemos más de cerca, la relación tradicional, que es el médico-paciente, y es el experto y el receptor que escucha la información, versus cuando vemos la entrevista motivacional, el paciente está en el centro y está esa relación, como mencioné antes, centrada en el paciente y colabora con su médico, donde se extraen las motivaciones intrínsecas del paciente para hacer cambios. En vez de decirle, tienes que hacer esto para cambiar, para mejorar tu salud, no, ¿qué cosas hay que hacer para mejorar tu salud? Obviamente esto partiendo de la premisa de que ya la paciente ya tiene la información correcta sobre los riesgos y qué la ponen en riesgo para ya sea cáncer o cualquier otra enfermedad. Y aquí un poco lo que la entrevista motivacional incluye, tiene 4 pilares y es la escucha reflexiva, el giro de la resistencia, el extraer las motivaciones intrínsecas del paciente y el establecer cambios y planificación. Las preguntas abiertas, que era lo que había mencionado antes, pues es la parte pues, más importante que se ve en la entrevista motivacional y son estrategias de comunicación que provocan la oportunidad para que la paciente realice sus respuestas y analice su situación, porque no son preguntas que se pueden contestar con un sí y un no. Son preguntas abiertas donde la persona tiene que construir un discurso y el tener que verbalizar esa información, obviamente la tiene que poner a analizar y a pensar en los cambios que tiene que hacer. Cuando estamos haciendo entrevista motivacional y se utilizan preguntas abiertas, pues tratamos de evitar preguntas que se puedan contestar con un sí o un no, aunque se entiende que va a haber cosas como cuando se hace la entrevista, se toma el historial de la paciente y eso, que hay preguntas que tienen que ser de sí y no. Y aquí un ejemplo de lo que sería una pregunta abierta, y es por qué le diríamos a la paciente, ¿por qué piensas que es un problema el que tú no estés el que no te estés haciendo las pruebas de discernimiento rutinariamente? Versus que a lo mejor en un modelo más tradicional se le explicaría el por qué, cuál es el problema de todo eso, en vez de extraerle la información a ella. Esto requiere, utilizar este tipo de método requiere obviamente un poco de autocontrol y monitorearse a uno mismo, porque el instinto que tenemos es usualmente de dar las sugerencias, dar consejos, y es decir lo que tienen que hacer para hacer los cambios, en vez de tener pues tal vez esperar a que salga de ella. Okay. Entre los pilares de la entrevista motivacional está la escucha reflexiva, que esto conlleva pues la repetición, el parafrasear y devolver algún aspecto emocional. De esta manera estamos enseñando un poco de empatía, estamos creando tal vez hipótesis de la manera en que se pueden estar sintiendo y explorar pues el significado y el sentimiento que está detrás de todo eso, que es lo que les está haciendo ser resistentes al cambio. Un ejemplo de esto sería, se le puede decir, suena a que estás más preocupada últimamente acerca de tu salud sexual. O sea, que sería una manera de reflejar lo que tal vez ya te están diciendo. Es casi como ser un espejo. Y ella poder verse en ti y escuchar lo que ella misma ha dicho, pues trae otra perspectiva también. Otro pilar sería el giro a la resistencia. Y aquí básicamente es evitar más que nada la confrontación. Cuando pacientes a lo mejor se presentan y dicen, bueno, yo no estoy preparada para hacer esos cambios, o empiezan a dar tal vez lo que se considera como excusa, pues es evitar uno como médico pues confrontarlas, porque confrontarlas se conlleva
entran en una lucha de poder, de yo soy el experto, yo soy el que sé, yo soy la que te tengo que decir lo que tienes que hacer. Y esta lucha de poder va a ser contraindicativa porque la persona realmente se va a poner más resistente al cambio. También aquí es importante pues no pasar juicio, que la doctora Romaguera lo dijo también en la conferencia anterior, y eso pues también lleva mucho pues autocontrol y mirarse a uno mismo, el tono de voz que uno utiliza cuando hace este tipo de preguntas, si estoy pasando juicio sobre esta persona, porque volvemos a lo mismo, son ellas las que son dueñas de lo que van a decidir, y nosotros estamos ahí para crear un ambiente de aceptación para que entonces se puedan dar esos cambios. El fin es esquivar esas resistencias, ya que se ha demostrado que bajos grados de resistencia están asociados a cambios positivos a largo plazo. Un ejemplo de cómo se giraríamos la resistencia es si ves que la paciente está pues resistente en la manera que está diciendo pues que no va a hacer el cambio o no está preparada, está confundida, es poder decirle, al final del día eres la experta en ti misma y lo que puedes hacer con esta información depende completamente de ti. O sea, darle también, devolverles un poco esa responsabilidad, pero a la misma vez sin pasar juicio, para entonces también crear algún sentido de apoderamiento sobre sus vidas. El otro pilar sería extraer la motivación intrínseca por medio de estas preguntas abiertas, y aquí lo que queremos es que verbalicen sus propias razones para cambiar, asumir un tono neutral donde no se juzga al paciente, y se pueden utilizar aquí el uso de escalas para que hagan estimaciones de su motivación a ciertos cambios. Un ejemplo de esto sería ¿qué te hace pensar que tienes que cambiar? O sea, la persona a lo mejor pues está tratando de dejar de fumar, pues en vez de decirle por qué tiene que dejar de fumar, es ¿qué te hace pensar que tienes que dejar de fumar? Okay. En una escala del 0 al 10, siendo 10 lo más motivada, ¿cuán motivada estás para hacer esos cambios? O sea, para dejar de fumar. La persona va a decir, y luego se puede incluir otra escala que se puede decir cuán confiada estás, del 0 al 10 nuevamente, de que puedes hacer el cambio. O sea, quieres ver la motivación y la confianza en sí misma para hacer estos cambios. Y estos ejemplos pueden ser tanto como lo que habíamos dicho o sea, dejar de fumar, como puede ser para aumentar el consumo de frutas y vegetales, alguien que lo necesite en su dieta, aumentar la actividad física. Okay. Entonces, el último pilar sería la organización y la planificación, donde aquí se enfoca en las partes positivas que trajo la paciente al diálogo. O sea, ¿qué cosas sí está dispuesta a cambiar? Pues vamos a enfocarnos en esas partes positivas, fortalecer el compromiso de la misma que tenga para hacer el cambio y hacer un resumen de lo que se ha establecido y cómo ahora ella se va a mover a hacer eso. Un ejemplo de esto podría ser si decides hacer un cambio, por ejemplo, hacerte las pruebas de discernimiento rutinariamente, ¿qué esperanzas tienes para el futuro en cuanto a tu salud? ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Lo que queremos es ayudarlas a ellas a poder imaginar el cambio, cómo lo ven en el futuro, cómo sería, cómo se vería su salud en eso. Y claro está que me imagino que tiene que ser la pregunta que a lo mejor muchos tienen, y es que esto se ve muy bonito, parece bien chévere, pero ¿qué tiempo tenemos para dedicarles a sus pacientes? Que a veces el tiempo que tienen con ellas pues es poco, ¿verdad? Y realmente de la entrevista motivacional
este es el reto más grande, y es que el tiempo de contacto con el paciente muchas veces es corto, pero se puede complementar proveyendo material educativo para que por lo menos ya ese conocimiento vaya entrando, y entonces a entrenarse un poco tal vez en estas técnicas para poder hacer las preguntas correctas en poco tiempo. En vez de decir tradicionalmente, esto es lo que tienes que hacer así, 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 es 2 o 3 preguntas claves que por lo menos puedan tratar de ponerlas a ellas a pensar y decir, ok, pues creo que tengo que empezar a hacer esto. Se ofrecen entrenamientos en entrevista motivacional en muchos sitios y pueden leer sobre este tema si les parece útil. Pero definitivamente es al área donde la medicina se está moviendo, y es a la prevención, y es pues alejarnos un poco de esa visión tradicional y abrirnos más a la posibilidad de que, mira, para realmente ver cambios a nivel de salud pública a largo plazo, tal vez hay que hacer algunos cambios en cómo se está entrevistando a los pacientes. Con eso los dejo. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen buenas tardes.